Hermann Göring queda cautivado con el primer discurso de Hitler la misma tarde que lo conoce. Albert Göring le dice a su hermano Hermann: si sigues a ese cabrón de Hitler, acabarás mal. A mi padre no le gustaba que Hermann Göring se metiera con Hitler. Albert Göring jamás hizo el saludo nazi. Mi padre sí era de ayudar a mucha gente y tenía muchas personas que podían necesitar esa ayuda. Albert ayudó de diferentes formas a las víctimas del nazismo, a judíos, checoslovacos. Sacaba las hojas ahí del escritorio de mi tío, falsificaba la firma de Hermann. Aquello llama la atención de la Gestapo, que comienza a sospechar de él. Desde el cuartel general de la Gestapo se ordena que sea abatido inmediatamente. El otro Göring. Heinrich Göring, el padre de los hermanos Göring, nació en 1838. Fue un abogado y funcionario alemán que desempeñó la función de gobernador del sudoeste de África, la actual Namibia, desde 1885 a 1890. Tras un primer matrimonio y 5 hijos, vuelve a contraer nupcias con Franziska Tiefenbrun. De esta unión nacen 5 hijos más: Karl, Olga, Paula, Hermann y Albert. Elisabeth Göring desciende de esta línea familiar. Es nieta de Franziska. Franziska, en esos tiempos las mujeres de sociedad, las mujeres de buen nivel, que tenían educación, entraban a ser enfermeras generalmente, a prestar servicio como en las enfermerías, y ella también lo hizo en África, se metió ahí, y ahí conoció al médico que era un señor muy importante, europeo, el doctor Hermann von Eppenstein. Ayudó a Franziska en un parto. Tras aquello, mantuvieron una estrecha amistad. Era un buen amigo de la familia. Los 3 primeros hijos de Franziska vienen al mundo en el extranjero, allá donde Heinrich está destinado. Sin embargo, Hermann Göring nace en Baviera en 1893 y el Benjamín Albert Göring en 1895 a las afueras de Berlín. Pero en casa de los Göring hay un oscuro secreto alrededor del nacimiento de Albert. Elisabeth Göring es hija de Albert, pero no debería apellidarse Göring. El hombre en torno al cual gira este misterio familiar no es otro que von Eppenstein, médico y padrino de Hermann Göring. Y Hermann se llama así por Hermann von Eppenstein. Y luego, aparentemente, mi padre, Albert Göring, que no tiene ningún parecido con Hermann ni con sus hermanas, sería el hijo natural, digamos, de este señor von Eppenstein con mi abuela Franziska. El doctor Hermann von Eppenstein pertenece a la nobleza germana y posee una gran fortuna. De ascendencia judía, se convierte al protestantismo en la Alemania antisemita. Padrino de Hermann y progenitor de Albert Göring, se arroga además el papel de benefactor de la familia y padre sustitutivo. Von Eppenstein se convierte en el protector de la familia. Pone a su disposición un castillo en Neuhaus, en el norte de Baviera, donde pasan el invierno, y otro en Mautendorf, Austria, donde disfrutan de las vacaciones de verano. Los 2 hermanos Göring crecen y hacen vida en el castillo, pero el papel de von Eppenstein va más allá del apoyo económico. Hermann lo metió a la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Y también a mi padre fue ingeniero, así que también le pagó los estudios a él. Después les dejó en herencia, les dejó un montón de propiedades a todos los hijos. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial en julio de 1924, Hermann y Albert Göring son estudiantes todavía.
Para Hermann Göring, que ya de pequeño disfrutaba jugando a los soldados, el conflicto es toda una revelación. Se incorpora inmediatamente como cadete de infantería y cae herido en las primeras batallas. Durante su convalecencia, conoce a un piloto de caza y se reincorpora en los primeros escuadrones de la aviación alemana. Quería luchar en la caballería, pero en lugar de un caballo, le dan un avión. Se decía que era el mejor porque con solo 25 años ya le consideraban el heredero del Barón Rojo. De hecho, es ascendido a jefe de escuadrón en 1918. No está mal para un joven de 25 años. Es famoso. Por toda la Alemania imperial circulan unos cromos con la imagen de los pilotos de caza, y el más solicitado, después del cromo del Barón Rojo, es el de Göring. Albert, que estudia ingeniería, se alista más tarde y le asignan a un regimiento de infantería bávaro. Albert lucha en el ejército de tierra, en comunicaciones. Está en las trincheras donde conoce el horror de la guerra. Allí se lucha por unos pocos metros de terreno que se pierden días u horas más tarde con un gran coste en vidas. Albert conoce todo aquello de primera mano. Incluso le hieren 3 veces durante la guerra. De hecho, el fin de la contienda le sorprende en la cama de un hospital. Los dos hermanos viven experiencias radicalmente distintas durante la guerra. Es el primer punto de ruptura entre Hermann, el piloto de la Cruz de Hierro, y Albert, el soldado raso. Uno tiene una idea, una visión casi entusiasta de la guerra, es el caso de Hermann, y el otro, Albert, todo lo contrario. La suya fue una experiencia traumática y siente un gran alivio cuando se firma el armisticio. De hecho, se convierte en un pacifista convencido. Licenciado y aliviado tras la derrota alemana, Albert retoma sus estudios. Regresa a la Universidad Técnica de Múnich, donde se especializa en ingeniería mecánica. Múnich se encuentra sumida en una gran agitación política. Enseguida Hermann, el hermano mayor de Albert, se une a diferentes movimientos extremistas de exmilitares frustrados con la conducta del alto mando y los políticos alemanes. Estos desencantados intentan dar un golpe de Estado. Pero fracasan. Hermann huye de Alemania a toda prisa y se refugia en Suecia. Se marcha a Suecia y luego pasa a Dinamarca. Allí es piloto de acrobacias, preparador de futuros pilotos civiles, transporta correo, lleva incluso a pasajeros. Pero se aburre. De vez en cuando pilota un hidroavión que cubre el trayecto Dinamarca-Suecia y luego Suecia-Alemania. Y a veces no puede resistir la tentación de hacer picados, con pasajeros a bordo incluso, provocando el pánico entre ellos. Así que al final lo despiden. En Suecia, Hermann Göring hace amistad con un tal Ludwig Mannerfeld. Una tarde de 1920, Hermann acude con su amigo Ludwig a una fiesta en el castillo de Rockelstad, a unos kilómetros al norte de Estocolmo. Allí conoce a Karin Fock. En 1922, Hermann regresa a Alemania con Karin y la familia se reúne al completo en Baviera. Los dos hermanos todavía están unidos y comparten con sus hermanas la pena por la muerte de su madre Francisca. Durante toda esta época, establece relaciones muy importantes. Se casa con Karin, su primera esposa, y a la boda asiste su hermano Albert. Luego viven la muerte de su madre, de modo que se ven de nuevo. Organizan juntos las exequias. Poco después, Hermann vuelve a las andadas. Alemania está sumida en una fuerte crisis económica y una preocupante agitación política. Cuando regresa a Alemania en 1922 no sabe a qué dedicarse. Estudia economía y ciencias políticas en la Universidad de Múnich, pero en realidad la teoría no le interesa. Él es un hombre de acción.
Es entonces cuando Hermann Göring conoce a un personaje que será decisivo en su vida. Una tarde de 1922 acude a una cervecería de Múnich donde un joven cabo bastante popular da un discurso ante una entusiasta multitud. Se trata de Adolf Hitler. Los dos hombres congenian de inmediato. Es toda una revelación comprobar que hay jóvenes que piensan como él, que el Tratado de Versalles es una infamia, que Alemania jamás debió perder la guerra y que si se produjo la derrota fue por la traición del Estado Mayor. Y aquella tarde Hermann Göring por primera vez escucha cómo alguien más dice eso mismo con vehemencia y pasión. Su compromiso con el nazismo nace de la idea de venganza, de orgullo nacional. No tiene que ver con el antisemitismo. En eso se diferencia de otros altos dignatarios y mandos nazis como Himmler o Goebbels, para los que el antisemitismo es la causa principal de su adhesión al nazismo. Albert intenta razonar con su hermano. Hitler es peligroso. Una opinión compartida por el resto de la familia. O sea, a mi padre no le gustaba que Hermann Göring se metiera con Hitler. O sea, desde un principio él estaba contra eso. Desde un principio se burlaba de él. Albert Göring le dice muy claro a su hermano que si sigue a ese cabrón de Hitler, es la expresión que utiliza, solo conseguirá empeorar las cosas. Le dice que acabará mal. El 8 de noviembre de 1923, Adolf Hitler y varios miembros de su partido, entre los que figura Hermann Göring, organizan un golpe de Estado en Baviera. La mañana del 9 de noviembre, más de 2.000 hombres armados pertenecientes a la sección de asalto del partido nazi desfilan entre los vítores de la turba. Los manifestantes se enfrentan a un cordón policial. Se produce un intercambio de disparos y los alborotadores se dispersan. El fracaso es total. Hermann resulta herido gravemente en la ingle, pero además la herida se le infecta porque la bala rebota en el pavimento de la calle y luego se incrusta en el muslo. Hitler, también herido, es arrestado. Consiguen que un médico vea de urgencia a Göring, pero se niega a atenderlo. En ese mismo inmueble hay dos hermanas enfermeras judías que le proporcionan los primeros auxilios y le salvan la vida. Huye a toda prisa a Austria, donde por fin recibe atención médica. Para poder curarlo tienen que darle morfina, para que no sufra demasiado. Y, desgraciadamente, Hermann, que siempre exageraba las cosas, se aumenta las dosis. Es decir, que al final se convierte en adicto a la morfina por el resto de su vida. Hermann Göring tiene que exiliarse y lo hace en Suecia. Le prohíben la entrada a Alemania. Cuando por fin regresa, gracias a una ley de amnistía, corre el año 1928. Por aquel entonces Albert Göring ya no vive en Alemania. Ha tenido que marcharse por motivos profesionales a Austria, de modo que no se ven. Empieza a trabajar para la empresa Junkers y se marcha de Alemania. Se convierte en el representante de la compañía en Austria y los Balcanes. En 1926, Albert corta cualquier lazo con su hermano. Se instala en una casa situada en las afueras de Viena e inicia el papeleo para convertirse en ciudadano austríaco. Mientras tanto, en Alemania, su hermano Hermann asciende todos los peldaños del poder. Tras la victoria del partido nazi en las elecciones de 1932, Göring se convierte en el presidente del Parlamento alemán, el Reichstag. La libertad del país, el honor del pueblo y la seguridad de la patria serán las líneas directrices de mis actos. Es él quien iza al poder a Hitler.
Muchos creen que Hitler resultó elegido canciller y no es verdad. Hitler no fue elegido canciller. El presidente Hindenburg no quería nombrar canciller a Hitler. De hecho dijo, como mucho puedo nombrarlo ministro de Correos para que lama los sellos con mi efigie. Es Göring quien presiona a Hindenburg para que recurra a Hitler. Y así es como llega al poder. Sin Göring probablemente no lo habría conseguido. En febrero de 1933, Hermann Göring es ministro del Interior de Prusia cuando las secciones de asalto del partido nazi atacan a numerosos opositores. Participa en la planificación de los primeros campos de concentración y crea la siniestra Gestapo. Hitler le recompensa nombrándolo ministro de Aviación. Por otro lado, su hermano Albert encuentra por fin el trabajo de sus sueños, más a tono con sus aspiraciones. Descubre un nuevo horizonte profesional en una compañía cinematográfica muy importante en aquella época, Dobby Sasha, donde comenzará a trabajar, no como director de cine, sino como ingeniero. Su cargo es más bien logístico, administrativo. Una vez instalado en su nuevo puesto, comenzará a frecuentar los círculos intelectuales vieneses, en los que, en aquel momento, hay muchos judíos. Aquello tendrá un gran efecto en su vida. Se puede decir que Albert Göring se enamora de Viena, admira la gran belleza de la ciudad, pero también su importancia como núcleo cultural europeo de la época. Allí se codea con muchos artistas. Albert entra en contacto con los creadores y directores más importantes del país. En Dobby Sasha conoce al director Ernst Neubach, con el que entabla amistad. Conoció a Albert Göring durante el rodaje de la película Millonario. Estaba en Viena, en los estudios Dobby Sasha. En aquella época, Albert Göring era el director de los estudios. Toda la industria cinematográfica lo conocía. Todos sabían quién era Albert Göring y todo el mundo se sorprendía de que trabajara en el cine y no con su hermano. Su apellido provocaba cierta inquietud. La gente que lo conocía al principio se mantenía a la defensiva, pero a él le encantaba ver cómo todos acababan cambiando de postura. Por ejemplo, Ernst Neubach dijo que no quería trabajar con él porque no quería tener nada que ver con el hermano de Hermann Göring. Pero Albert rompía el hielo con alguna broma chiste. Decía, por ejemplo, me meo en Hitler, me meo en el régimen nazi. Y la gente se relajaba un poco. A los que seguían desconfiando, acababa ganándoselos poco a poco. Está casado, pero Albert Göring es un seductor. En Viena encadena un romance tras otro. Albert tiene una vida sentimental muy agitada, complicada. Se casa en 4 ocasiones, se divorcia en 3. Tiene cierto aire de dandy, un toque seductor que gusta a las mujeres. No se oculta y tampoco tiene muchos escrúpulos. Cuando ve que una aventura toca a su fin, comienza otra. Karin, la primera mujer de Hermann, muere en 1931. A finales de 1934 conoce en Berlín a Emmy, una actriz de teatro. La celebración de su boda fue todo un acontecimiento. Adolf Hitler actúa como testigo y asisten toda la familia de Göring y una multitud enloquecida. Hacía 12 años que Hermann y su hermano no se veían. Unos meses después, Emmy le pide un favor a su marido. Una de sus amigas, Jenny Porten, tiene problemas con Joseph Goebbels, el superministro de propaganda del Reich.
Henny Porten era una actriz alemana, una vedette del cine alemán de los años 20, que llegó a trabajar con Lubitsch. Su problema, entre comillas, era que estaba casada con un judío. Goebbels, que controla toda la industria de la cultura en el país, le ordena que se divorcie de él o no volverá a trabajar nunca más. Entonces vino a pedirle a Emmy la ayuda de su esposo, de mi tío Hermann, para poderlo sacar de Alemania. Pero él dijo, yo no lo puedo hacer porque si se descubre de que yo estoy ayudando a judíos, pues vamos a terminar mal. Pero tengo quien lo haga. Y entonces él llamó a mi padre. Albert se encarga de conseguirle un contrato de trabajo en Austria, lejos de la censura nazi. Así estará fuera de peligro. ¿Por qué uno de los hombres más peligrosos y despiadados del régimen nazi ayuda a un judío? ¿Cómo se explica esta contradicción? Resulta bastante sorprendente, es curioso, pero una de las claves para comprender la personalidad de Hermann Göring nos la dan los psiquiatras, porque ha sido objeto de 2 estudios psiquiátricos realizados con 15 años de diferencia, y ambos expertos llegan a la misma conclusión, y es bastante inquietante. Según estos estudios, Hermann es muy sentimental con sus seres queridos y absolutamente insensible con el resto. Ahí está la clave, porque se demuestra que es muy empático con su familia, muy protector con su gente, pero luego están los demás, ante los que se presenta como un hombre sin escrúpulos. No le duelen prendas a la hora de eliminar, aplastar al enemigo, que en un principio eran los comunistas, y lo hace con ensañamiento y eficacia. Y luego, durante la guerra, no tendrá ningún problema en hacer lo que sea para ganar la batalla. Si hay que destruir pueblos enteros y masacrar a sus habitantes, lo hará sin dudarlo. Aquella maniobra fue toda una revelación para Albert Göring. Es entonces cuando se da cuenta, por primera vez, de que puede ayudar a otra gente. Son años convulsos en los que la vida de mucha gente puede estar en peligro por culpa del nazismo, y él, desde su posición, puede hacer algo por ellas. Partió en un principio para ayudar al esposo de la señora esta, ¿no es cierto?, la amiga de su esposa. Pero luego, mi padre, lógicamente, le vinieron otras ideas. Mi padre sí era de ayudar a mucha gente y tenía muchas personas que podían necesitar esa ayuda, entonces continuó. El retiro de Albert en Viena, lejos del furor nazi, no dura mucho. El 12 de marzo de 1938, el ejército alemán invade Austria. El Führer hace una entrada triunfal en la capital, acompañado por el mariscal del Reich, Göring. Hermann Göring aprovecha para visitar a su hermano. Se encuentran en Grinzing, en casa de Albert. Hermann está de muy buen humor y, según su hermana Olga, presente en aquella ocasión, le dice a su hermano que le pida lo que quiera, que se lo concederá. Albert aprovecha la ocasión. Le explica que el archiduque José Fernando de Austria había sido arrestado y enviado al campo de Dachau. Si quieres concedernos un deseo, le dice, por favor, libéralo. Se proclama el Anschluss o reunificación al día siguiente de la llegada de Hitler, y el 13 de marzo de 1938 José Fernando es arrestado. Lo envían al campo de Dachau, donde las condiciones son extremadamente duras. Pero es liberado gracias a la intermediación de Hermann Göring. El archiduque llevará una existencia solitaria en Viena bajo la supervisión constante de la Gestapo hasta que muere en 1942. Albert Göring ve cómo los nazis transforman Viena. El espacio de libertad que él conoció desaparece de un día para otro. En ese momento toma conciencia del peligro que corren algunos de sus amigos judíos y muchos de los que trabajan con él, que son compañeros desde hace 4 o 5 años en su empresa. En Austria viven 190.000 judíos. Las persecuciones, sobre todo en Viena, son más concienzudas que en la propia Alemania.
Humillaciones públicas, expropiaciones, exilios. Con la llegada de las tropas alemanas se desencadena la violencia. Se saquean casas y comercios judíos. Las calles se convierten en el escenario de ataques y vejaciones. Un día, Albert se topó con una de esas escenas violentas. Había una anciana ante una tienda de pintura con una pancarta que decía: «Soy una puerca judía». La tiraron a la calle y el policía de turno ahí le hizo traer un balde de agua con jabón y una escobilla y tuvo que lavar el piso afuera de la calle, ¿no? Y entonces la otra gente se burlaba de eso y le decían judía, pues, y la insultaban. Y mi padre justo pasó por ahí. Entonces él vio y dijo: ¿qué está pasando? Entonces dijo: bueno, la mujer esta que tiene que, pues, limpiar las calles y no sé qué, ¿no? ¿Qué hace? Pues, o sea, que haga su trabajo. Y él se quitó el saco, se levantó las mangas, se arrodilló, le dijo al señor: usted no tiene que estar aquí, por favor váyase a su casa, ¿no es cierto? Y agarró él el balde y comenzó a él a refregar el piso. Y entonces vino, por supuesto, el policía, el Gestapo, el no sé quién estaba ahí a cargo, ¿no es cierto? Vino, dijo: ¿Usted qué se mete? ¿Usted quién es? Yo soy Göring, le dijo. Le detienen allí mismo. Es la primera vez que lo arrestan. Lo llevan a comisaría, pero gracias a su apellido y a sus contactos, lo sueltan enseguida, sin que su hermano tenga que intervenir. Los nazis alemanes y austríacos promulgan medidas contra los judíos a un ritmo endiablado. Y eso afecta a todos los sectores, también a los estudios Tobi Sasha, donde trabaja Albert Göring. Uno de los directores, Oskar Pilser, se convierte en objetivo de la Gestapo. La Gestapo irrumpe en su apartamento. Lo destrozan todo y detienen a Oskar Pilser delante de su hijo, Jörg. Lo encierran en una prisión vienesa. Albert se entera y consigue que lo suelten. Después lo acompaña hasta la frontera con Italia y se preocupa de que toda su familia consiga pasaportes y visados para encontrarse en París. En las listas de judíos que había que detener también figura el nombre de un amigo de Albert, el guionista y director Ernst Neubach. Sin embargo, logra salir discretamente de Viena. Mi padre pudo huir. Se marchó de Viena en 1938, durante la Noche de los Cristales Rotos, y se refugió en París. Albert le ayuda a conseguir los papeles, el visado que le permita huir, y de esa manera entrar en Francia. Al día siguiente, la Gestapo acude a su apartamento y aterroriza a su mujer, a pesar de ser aria. Albert corre en su ayuda y consigue que se reúna con su marido. Sin embargo, la pesadilla no ha terminado para Ernst Neubach y su familia. Cambia de identidad para eludir a los nazis que ya comienzan a perseguir a refugiados y judíos alemanes y austríacos en Francia. Se enrola en el ejército y se convierte en el ciudadano francés Ernest Neuville. Pero llegaron los nazis. Los alemanes invadieron Francia. Mi padre solo tenía dos posibilidades: apuntarse en la Legión extranjera o ir a un campo de detención. Junto con unos amigos, optó por la Legión y allí estuvo hasta el final de la guerra. También se detiene a políticos como por ejemplo el canciller austríaco Kurt Schuschnigg. Hitler quiere deshacerse de este hombre, pero Albert decide ayudarle y recurre una vez más a su hermano. Lo enviaron al campo de Sachsenhausen, pero sobrevive en unas condiciones ligeramente mejores que las de los presos normales. Lo alojaron en una casita apartada, con su mujer y su hijo. Los requerimientos de Albert son muy audaces, pero Hermann Göring se encuentra en el culmen de su poder y puede acceder a las peticiones de su hermano. Si Albert insiste en que intervenga para desbloquear una situación, Hermann lo hace.
no por empatía hacia la gente a la que puedes salvar, sino por hacerle un favor a su hermano pequeño. Dejó muy claro a todo el mundo que como le tocaron un pelo a alguien de su familia o a alguno de sus protegidos, se las verían con él. Albert Goering sabe que está protegido, pero también se arriesga mucho. Sus iniciativas son personales. Solo acude a su hermano Hermann como último recurso o en caso de graves dificultades. Poco después de la Anschluss, Albert decide dejar Viena, la ciudad que tanto ama. Enseguida se da cuenta de que ya no puede trabajar en los estudios de cine, porque acabarán en manos de los nazis. Goebbels estará al mando. No hay ningún proyecto artístico que pueda interesar a Albert en estas condiciones. De modo que en 1939, cuando surge la oportunidad de trabajar para Škoda, decide aprovecharla y mudarse a Praga. Bruno Selecki era director de exportaciones de Škoda, una compañía checoslovaca que fabricaba trenes y munición, y que además acababa de integrarse en el imperio económico de Hermann Göring. De modo que sabía que no tenía nada que hacer. Albert pensó que quizá fuera bueno trabajar en un lugar así. Además, yo creo que aceptó el puesto con la idea de ayudar a la resistencia checa, que ya existía en aquellos momentos. Albert acepta la oferta y se marcha a Praga en junio, donde firma un contrato y se convierte en el nuevo director de exportaciones de Škoda. Acepta la oferta de Škoda y comienza una nueva vida en Praga, también bajo ocupación nazi desde 1938. Allí conoce a gente y cultiva nuevas amistades. Una de las primeras es la del doctor Josef Charbat. Mi padre conoció a Albert Goering cuando acudió a su consulta como paciente. No sé qué problema de salud tenía, pero mi abuelo lo trató. Y a partir de entonces, poco a poco, su amistad fue a más. Pronto el terror se adueña de Praga y el resto de Checoslovaquia. Los nazis se hacen con los servicios de inteligencia del país. No tardaron en arrebatarnos todas las libertades, la libertad de prensa, de reunión. Cerraron las universidades, detuvieron a muchos estudiantes y aquellos que se resistían acababan en campos de concentración. Eso es lo que le sucedió a mi abuelo, que como representante de la inteligencia de la época y jefe de la Federación de los Scouts, fue de los primeros en ser enviado al campo de Buchenwald. Albert se entera y es entonces cuando demuestra su gran habilidad como estratega. Escribe una carta con el membrete de Hermann Göring al comandante del campo de concentración de Buchenwald y le exige la liberación inmediata del doctor Josef Charbat, su médico personal. La firma solo con su apellido, Göring. Falsificaba la firma de Hermann, porque cuando él iba a la casa de él, ellos tenían una casa de un coto de cacería en los Alpes, ¿no? Y ahí estaban generalmente invitados en ese lugar, entonces él se sacaba las hojas ahí del escritorio de mi tío, ¿no es cierto? Y ahí fabricaba eso me contó mi mamá, fabricaba los permisos de salida, digamos, ¿no? Y él falsificaba la firma del tío para que pudiera salir más gente. Eso hizo mi papá. Ahí sí mi tío ya no supo más de eso, ¿no? En las cartas que escribe con el membrete de su hermano, Albert llega a amenazar a varios oficiales con posibles represalias si no obedecen. Según Charbat, un buen día le sacan del campo de Buchenwald y lo dejan en el andén, a la espera del tren a Praga. Y allí se encuentra con otro hombre. Se presenta y le pregunta su nombre. Me llamo Josef Charbat, doctor Josef Charbat. Según parece, había dos doctores Josef Charbat en el mismo campo, y el comandante del campo, al no saber cuál era el protegido de Göring, decidió liberar a los dos. Y de repente, un día,
aparece mi abuelo en casa. Para gran sorpresa de mi abuela, de mi madre y de toda la familia. Fue como un milagro. Fue una gran sorpresa, todavía más maravillosa por lo inesperada. La guerra ahora es mundial. En la sede de Škoda, los nazis vigilan de cerca al personal de la empresa de importancia estratégica. Kabel Sobota se convierte en ayudante de Albert en las oficinas centrales de la compañía. La empresa estaba infiltrada por la resistencia. Incluso en la dirección, de hecho, el presidente colaboraba con la resistencia en connivencia con Albert Göring. Financiaban la resistencia y pasaban documentación confidencial a Estados Unidos, sobre todo acerca de los últimos avances en tecnología militar. Una de las personas más importantes de esta empresa se llama Jan Moral. Es uno de sus directores y colabora con la resistencia desde el primer momento. La Gestapo enseguida sospecha de él. Para alejarlo a él y a su familia del peligro, Albert Göring lo envía a una sucursal de Škoda en Bucarest, Rumanía. Así es como logran escapar de la Gestapo. Y al ayudar a Moravec, al conseguir que tenga una mayor libertad de movimientos, también posibilita que continúe colaborando con la resistencia. Así logra enviar mensajes secretos a Londres de parte de la resistencia checa. Dentro de la compañía, además de la dirección, los obreros sabotean gran parte del material de guerra destinado al ejército alemán. No respetan los plazos de entrega, cuelan granos de arena en la producción. Pasan cosas extrañas y se sabe que Albert Göring conoce los hechos e intenta taparlos. Hace la vista gorda, no lo denuncia. Pronto se gana el respeto del personal checo de Škoda. Albert Göring jamás hizo el saludo nazi. Nunca levantó el brazo para saludar y jamás respondió al saludo de Heil Hitler. Pero no hacía alarde de aquello. Él no quería publicidad ninguna. Y no buscaba demostrar que era una buena persona. Por aquella época, en Mautendorf, Austria, el pueblo donde se criaron Hermann y Albert Göring, un amigo de la infancia sufre el acoso de los nazis austríacos. Michael Hohensin es un apacible vecino del pueblo, víctima de los excesos de la Gestapo local. Antes de la guerra, mi padre era el típico austríaco que no sentía ninguna simpatía por el régimen alemán. Durante un corto periodo de tiempo fue jefe de la Heimwehr en Mautendorf, una organización cristiana con fines sociales. Los nazis quisieron aprovechar su posición y lo invitaron a unirse al partido nazi, a sabiendas de que no lo haría. Por supuesto, se negó. Y esa fue la excusa utilizada para denunciarlo como enemigo de Hitler. Fue arrestado inmediatamente. Pasó un tiempo en la cárcel de Salzburgo antes de ser enviado al campo de Dachau. A estas alturas de la guerra, en 1941, Dachau, al norte de Múnich, en Alemania, era ya un campo de exterminio donde se asesinaba casi sin descanso. Mi madre era muy amiga de la mujer del doctor Riegele, hermana de Hermann Göring. Ella inmediatamente se puso manos a la obra e intentó contactar con su hermano para exigirle que interviniera en favor del señor Hohensin. Y, como según parece, no pudo localizarlo,
recurrió a Albert, que en aquel momento estaba en Checoslovaquia trabajando para Skoda. Así consiguió sacarlo de Dachau. Pero Albert va aún más lejos. En Praga entabla amistad con Grueb, el embajador suizo, y ambos crean un sistema con el que agilizar el papeleo necesario para salir del país. Albert y Grueb se ponen de acuerdo y abren una cuenta bancaria en Suiza. El dinero que van aportando servirá para financiar la huida de personas amenazadas en la Alemania nazi. Albert conoce a Mila en una velada organizada por la Embajada Suiza en 1942. El flechazo es instantáneo. Se casan y pasan la luna de miel en el castillo familiar de Mautendorf, en Austria. Unas semanas después, Albert recibe una petición de ayuda. Se trata de Franz Lehár, compositor y director de orquesta vienés, famoso en toda Europa. Es el autor de la opereta La viuda alegre, una de las favoritas de Hitler. La mujer del músico, Sophie Pakis, es judía y los nazis amenazan con enviarla a un campo de concentración. Albert viaja a toda prisa a Berlín, donde pide ver a su hermano. Se encuentran en el despacho de Hermann, en el ministerio. Albert le cuenta la historia, lo que ocurre con Franz Lehár, y le pregunta cómo puede pasar algo así con el compositor favorito de Hitler. Así es como funcionaba Albert. Sabía que no podía pedir ayuda sin más. Tenía que encontrar un argumento de peso. Solía apelar al ego de su hermano. Le preguntaba cómo un hombre tan poderoso como él permitía que ocurriera tal o cual cosa bajo su mando. ¿Qué ocurre al final? Que Hermann Göring le dice a su hermano que exponga el caso ante Joseph Goebbels. El encuentro va bien y dan con una solución. Obtiene un certificado de pureza de raza, por así decirlo. Un papel que demuestra que la mujer del músico es de origen ario y no judío. De esta forma está protegida. Al menos mientras sea la mujer de Franz Lehár, no tiene nada que temer. Para darle las gracias a Albert, Franz Lehár compone una pieza musical en su honor y le invita a Budapest a escucharla. Mila y Albert se sientan en primera fila, justo detrás del director de orquesta Franz Lehár. Esta es la única filmación en la que aparece Albert Göring. A pesar de su discreción, algunos favores y logros de Albert Göring no pasan desapercibidos. Al menos para el servicio secreto británico, donde circula un dossier sobre sus conexiones con la resistencia húngara. Aquello, por supuesto, alerta a la Gestapo, que cada vez se fía menos de él. De hecho, se realizan varios informes sobre Albert Göring, el último extremadamente amenazador, donde se le trata de gángster. De modo que Albert cada vez corre más peligro. La Gestapo emite varias órdenes de arresto, al menos 3, que luego se retiran. Mientras tanto, Albert se instala en Bucarest, donde dirige una franquicia del grupo Skoda. Así se aleja del ambiente cada vez más represivo y asfixiante de Praga. Además, acaba de tener una hija con Mila, a la que llaman Elizabeth. Sin embargo, sus acciones no pasan desapercibidas. Albert está sometido a una estricta vigilancia. En el verano de 1944, la situación es muy preocupante. El Ejército Rojo está a las puertas de Bucarest, una ciudad muy castigada por los bombardeos estadounidenses. Los alemanes se marchan. Europa queda libre del yugo nazi.
Albert debe huir a toda prisa, pero antes de conseguir un transporte, le informan de que el pasaporte especial que le permitía circular libremente está anulado. Además, se entera de que el cuartel general de la Gestapo ha ordenado que, en caso de arresto, sea ejecutado inmediatamente. Unos meses más tarde, los soviéticos entran en Berlín, mientras que los estadounidenses liberan Baviera. Son los últimos días de Hitler. Hermann y Albert Göring están en el castillo de Mautendorf. Al final de la guerra, la salud de Albert se resiente y su hermano le dice que se entregue a los americanos para que le curen. De modo que, aconsejado por Hermann, acude a los estadounidenses con la esperanza de que le traten. De todas formas, como no perteneció al partido nazi, piensa que no tiene nada que temer. Al día siguiente de la capitulación alemana, el 8 de mayo de 1945, Hermann y Albert se entregan. Los dos hermanos Göring están en manos del ejército estadounidense. Los encierran en Augsburgo, una ciudad al norte de Múnich, en Baviera. Ahí es donde sus caminos se cruzarán por última vez. Hermann le dice a Albert que siente mucho verlo allí por su culpa. Siente haberle causado problemas. Pero sabe que saldrá porque no tienen nada que reprocharle. En cambio, él tiene un futuro mucho más complicado. Así que le pide una cosa, que se ocupe de su mujer y su hija cuando salga. Los investigadores estadounidenses del Tribunal de Nuremberg, que instruyen las causas contra los criminales nazis, se frotan las manos. Entre Hermann y Albert Göring creen tener a dos grandes dignatarios del régimen, pero enseguida descartan a Albert, ya que no estuvo en Alemania durante la guerra y sabe muy poco de lo que hacía su hermano. Los investigadores dudan. Albert entiende que debe tomar las riendas de su defensa. Y entonces él hizo ahí una lista y habló de que el hermano había ayudado pues, a escapar a las personas, que había firmado los salvoconductos más conocidos, más, ¿no? Como la esposa del señor Lehár y como tantos otros ahí, ¿no? Aquella lista contiene 34 nombres. Son los que recuerda, los más conocidos y sobre todo aquellos cuya dirección conoce. Entrega dicha lista a los investigadores y unos días más tarde es nuevamente interrogado por un oficial estadounidense. Entonces, cuando mi padre le explicó que entre tantas personas que él había sacado estaba también la señora Sofía de Lehár, él dijo, bueno, este hombre está diciendo la verdad porque yo conozco esto. La señora Sofía es mi tía y ella nos contó que el hermano de Hermann Göring es el que la había sacado. Así que el oficial cree lo que le cuenta Albert Göring y envía un informe en el que recomienda que aquel hombre sea liberado, que no debe estar en prisión. Pero el destino no ha dicho su última palabra. Los estadounidenses se lavan las manos y lo extraditan a Checoslovaquia. Allí, en plena desnazificación, las nuevas autoridades lo quieren juzgar por su trabajo en Skoda en los años que sirvió a la máquina de guerra alemana. Le acusan de complicidad con el enemigo y por lo tanto su vida está de nuevo en grave peligro. Mi padre escribe a Eduard Beneš, que era presidente de Checoslovaquia en aquella época. Le envía una larga carta pidiendo que exculpe a Albert Göring y que lo libere a cuenta del gran número de personas que ayudó. Algunos miembros de la resistencia checa, como Moravec, numerosos obreros de la fábrica de Skoda y familias a las que ayudó, prestan declaración en su favor. Finalmente es absuelto. Albert es libre pero está enfermo. Mientras tanto, Hermann Göring, declarado culpable por el Tribunal de Nuremberg y condenado a la horca, se suicida. Albert está deprimido, perdido. Mi mamá descubrió que él tenía pues un montón de amigas, él era muy prolífico en eso, y una secretaria de mi padre tenía mucha simpatía por mi mamá y le daba pena la situación, entonces le reveló esto. El matrimonio se separa en 1947 tras un doloroso proceso en el que Albert Göring lucha por la custodia de Elizabeth. Fracasa y lo vive como una doble pérdida. Mila decide abandonar Europa e instalarse en Lima, Perú, donde Elizabeth vive en la actualidad. Mi mamá siempre me ha obligado a escribirle. Mi mamá tuvo un mérito de que nunca habló mal de su esposo, sea lo que sea que le hizo a ella. Ella quería mantener la relación entre nosotros, entre padre e hija.
quería crearla de alguna manera porque el padre nunca funcionó, o sea, nunca me escribió, nunca me contestó. Albert se convierte en un paria que subsiste en Baviera gracias a trabajos puntuales. La situación de Albert empeora. No consigue un trabajo estable. Su apellido es un impedimento. La gran ironía de esta historia es que el apellido que le permitió salvar a mucha gente acaba siendo su perdición. Albert Goering muere en 1966 sin ver de nuevo a su hija. Descansa junto a sus padres, hermanos y hermanas en el gran cementerio de Múnich. La lápida del panteón familiar fue retirada porque los descendientes no tienen dinero para pagar la concesión. En el año 2013, el historiador William Burke solicitó a Yad Vashem que el Estado de Israel reconociera a Albert Goering como justo entre los justos por haber salvado la vida de numerosos judíos, pero la petición fue denegada. Para ser reconocido como justo entre los justos, es necesario haber salvado a judíos, pero arriesgando la vida, poniéndose uno en peligro. La duda está en si esta condición se puede aplicar a Albert Goering, y eso no está claro. Evidentemente hubo varias órdenes de arresto de la Gestapo, y Albert vivió momentos complicados, pero a pesar de todo, siempre gozó de la protección de su hermano. Siempre tuvo claro que su hermano lo salvaría. Ahí está el escollo principal. Sin embargo, la negativa no es firme debido a la gran cantidad de datos que hay que contrastar. Es más, Yad Vashem no ha cerrado el proceso. Pero tampoco cabe duda de que el apellido Goering no ayuda. En cuanto a su familia, Albert jamás respondió a las cartas y a los dibujos que le envió su hija. ¿Qué piensa ella? ¿Le ha perdonado? Digamos, siento que debo perdonarlo, que él se redime ante mi propia, digamos, actitud, digamos, ¿no? Porque veo que ha hecho cosas en favor de otras personas necesitadas en un momento muy duro, muy difícil, y él se atrevió a hacerlo, o sea, tenía valores, ¿no? Indudablemente que debo respetar. Ahora, que se haya olvidado de mí, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Yo me llevé la parte no tan buena, pero ¿qué importa? Es la vida de un individuo contra la de muchos, o sea, es más importante eso, ¿no?